El Colegio Médico Dominicano anunció hoy martes que paralizarán las consultas para todas las ARS el próximo jueves 9 y viernes 10 de febrero, es decir, esta misma semana. El gremio que agrupa a los médicos informó que esos días solo atenderán emergencias y pacientes críticos. El Colegio Médico Dominicano sostuvo que la medida forma parte de la profundización de su plan de lucha ante la negativa del Consejo Nacional de Seguridad Social de conocer el pliego de demandas de los galenos. Añadieron que al Consejo Nacional de la Seguridad Social no le importaron los pacientes con trastornos mentales, los pacientes discapacitados, ni tampoco los casi 7 médicos que en su práctica cotidiana solo viven de las consultas que no hacen procedimientos. Ahí quiero hacer un de orden y decir que realmente el tema de los trastornos mentales es una situación que, aunque está prevista aparentemente en alguna de nuestras leyes, la verdad es que no se lleva a cabo. La salud mental, los trastornos mentales no son reconocidos dentro de las aseguradoras, ni tampoco dentro de la seguridad social de nuestro país. Y es terrible. Es terrible porque la salud tiene que ser integral. Cuando una persona no está bien de la cabeza, de sus emociones, tiene que ser tratado igual que cualquier paciente. Y asimismo debe tener cobertura para cualquier tipo de trastorno como cualquier paciente. Entonces me parece una petición bastante aterrizada de los médicos, a quien en otras ocasiones ya he criticado por la forma extrema en la que en la que llevan su lucha, y no solamente yo, sino también Roberto Cavada, pero reconociendo que los médicos tienen la potestad de solicitar mejoras, de pedir que haya mejoras en el servicio de la seguridad social por el bien no solamente de ellos como profesionales, sino también de los pacientes y de nosotros los ciudadanos. Reitero que el tema salud me parece importantísimo, elemental, es un tema que tiene que tratarse ya, que no puede seguir haciéndose de la vista gorda, ni las ARS, ni el Consejo Nacional de la Seguridad Social. A este país le urge la atención sobre el tema de salud mental, de trastornos mentales. Es urgente, es apremiante. El Consejo Nacional de Seguridad Social prefirió, y esto lo dice Senencaba en una rueda de prensa, prefirió irresponsablemente echar por la borda nuestra disposición a buscar, por medio de la concertación y el diálogo, una seguridad social que compensara a la población con un plan de salud que ni siquiera se acercara al 70% de lo establecido por la ley, y en igual proporción incrementar la cuota de 8,000 miserables pesos que se destinan a los afiliados para compra de medicamentos. Y ahí también debo darles la razón nuevamente a los médicos, a quienes, reitero, ya antes también he criticado. 8,000 pesos para medicamentos, señores. No, o sea, por favor, 8,000 pesos en medicamento no da para nada. No da para nada. No da para nada. Y no hablemos de las enfermedades catastróficas. No, olvídese de eso. No da para nada. Esto lo apuntó el presidente del Colegio Médico, Senencaba, en rueda de prensa. Cava dijo que estos paros serán escalonados en los próximos días e incluirán los planes privados de dichos intermediarios. Es lamentable, dice el señor Senencaba, que hayamos tenido que recurrir a estos métodos ante la tosudez de las instancias que, lejos de arbitrar con equilibrio, siguen optando por hacer más poderosos a los ricos. Y en otras informaciones, esta vez yéndonos a Turquía y Siria, que sufrieron las sacudidas de terremotos impactantes hace apenas 2 días, los equipos de rescate se afanaban en encontrar sobrevivientes entre los escombros de los miles de edificios que se vinieron abajo a causa de estos sismos de gran magnitud. Igualmente, las múltiples réplicas que arreciaron el este de Turquía y a Siria, con el hallazgo de más cadáveres que elevan la cifra total a más de 5,000 muertos. Países de todo el mundo enviaron equipos para asistir en las tareas de rescate, y la Agencia de Gestión de Desastres de Turquía dijo que sobre el terreno había ya más de 24,400 efectivos de emergencia. Debo resaltar que ayer
mirando redes sociales, pues una cosa de admirar es que el aeropuerto de la capital de Turquía estaba abarrotado de personas que se presentaron como voluntarios para ir a los lugares de la tragedia y ayudar en lo que fuera posible. ¡Qué gran acción de civismo! ¡Qué gran acción de civismo! Ante la inmensidad del territorio afectado por el temblor de la víspera, cerca de 6.000 edificios derrumbados solamente en el país, los esfuerzos de las agencias de gestión de desastres de Turquía se han visto desbordados. Los intentos de dar con más sobrevivientes se veían obstaculizados también por las gélidas temperaturas, señores, un invierno terrible, y las cerca de 200 réplicas que sumaron peligrosidad a la búsqueda ante las estructuras ya debilitadas e inestables. Nurgul Atay dijo a The Associated Press que podía oír la voz de su madre bajo los escombros de un edificio derrumbado en la ciudad de Antakya, la capital de la provincia de Hatay, pero que tanto sus esfuerzos como los de otros para adentrarse en las ruinas habían sido inútiles al no tener equipos de rescate ni maquinaria pesada para poder ayudarles. Si pudiésemos levantar la lámina de concreto, podríamos llegar hasta ella, decía él. Mi madre tiene 70 años, no aguantará esto mucho tiempo. En la provincia de Hatay, justo al suroeste del epicentro del sismo, el terremoto, las autoridades indicaron que hay unos 1.500 edificios destruidos. Mucha gente reportó familiares atrapados bajo los restos y pedían a los rescatistas acudir en su ayuda. Y volviendo a la República Dominicana, el Senado volverá a conocer este martes el mismo proyecto de ley del Código Penal que en la legislatura pasada aprobó en 2 lecturas, pero que no logró pasar la prueba de la Cámara de Diputados. La comisión especial que designó el Pleno de la Cámara Alta para estudiar la pieza va a rendir un informe favorable con varias modificaciones, algunas de las cuales explicó el senador del Partido Revolucionario Moderno, Franklin Romero. El informe fue aprobado a unanimidad en una reunión de 5 de los 9 miembros que componen la comisión. Los senadores presentes fueron, además de Romero, Antonio Taveras, Lía Díaz, Pedro Catrén y Ramón Rogelio Genao. Los ausentes fueron Dionis Sánchez, Aris Iván Lorenzo, Virgilio Sedano y Farideh Raful. Franklin Romero informó que los comisionados hicieron cambios a partir de sugerencias que ya había hecho la Comisión de Diputados que se estaban conociendo en la legislatura pasada. Iván Lorenzo advirtió que la bancada del PLD va a exigir que se lea el proyecto completo, y no me queda claro de qué proyecto, el Código Penal, exactamente. Estamos hablando del Código Penal. El PLD va a exigir que se lea el proyecto completo porque el presidente de la comisión llegó pasado el tiempo reglamentario al encuentro y abandonó el lugar supuestamente en pocos minutos sin leer el informe. La especialista en infectología, vamos a hablar ahora un poco del tema salud, Namibia Angola Didies, advirtió que las secuelas del COVID-19 representan un gran desafío en la medicina moderna, ya que podrían durar años y que de los millones de sobrevivientes de la enfermedad, muchos van a requerir asistencia médica a largo plazo. Sostuvo que 1 de cada 8 infectados por el coronavirus puede presentar complicaciones a nivel pulmonar, cardiovascular, hematológico, neuropsiquiátrico, renal, gastrointestinal, dermatológico y otras enfermedades que pueden generar un elevado impacto en la calidad de vida, en el ambiente social y económico, con una repercusión laboral importante. La profesional indicó que también es diputada al Parlamento Centroamericano, es decir, al Parlacén, y presidenta en funciones del Partido Demócrata Popular. Explicó que pocos meses después de declararse la pandemia comenzaron las primeras noticias sobre cientos de miles de personas sufriendo síntomas persistentes meses después de haber pasado la infección aguda. Hoy sabemos que la pandemia tiene 2 caras, la COVID aguda y la persistente, dijo. Y en ese sentido sostuvo que la COVID larga persiste, o el long COVID, como también se le llama, es una de las consecuencias sanitarias que ha dejado la pandemia a nivel mundial. Un síndrome del que cada día se conocen más aspectos y sobre el que se han desarrollado un gran número de estudios científicos, tanto sobre el abanico de síntomas crónicos, su duración, el desarrollo de nuevos tratamientos e incluso sobre las repercusiones sociosanitarias
y económicas. Y un proyecto de ley integral sobre trata de personas, explotación o tráfico ilícito de migrantes, sometido por el Poder Ejecutivo ante el Senado de la República el pasado 12 de diciembre del año 2022, contempla derechos y acciones a favor de las víctimas de estos delitos. La pieza legislativa se encuentra en fase de estudio en el Senado y establece en su artículo 63 gestionar la permanencia regular de las víctimas en el país, debiendo realizar trámites necesarios para obtener permisos migratorios y de residencia cuando este último llegara a aplicar. También se podrían gestionar permisos de trabajo, así como cualquier otro que les sea necesario ante las instituciones estatales correspondientes. Además, las víctimas, estamos reiterando, se trata de un proyecto de ley sobre trata de personas, explotación o tráfico ilícito de migrantes. Estas víctimas podrían optar por un seguro de salud hasta tanto permanezcan dentro de la unidad de identificación, atención y protección de víctimas sobrevivientes de trata de personas, una entidad que sería fundada en caso de que se aprobara la ley. En cuestiones de sus derechos podrán recibir atención integral, asistencia y protección desde que sean identificados como víctimas. Estamos reiterando de trata y explotación de personas, disponer de tiempo para su recuperación, participar en programas de atención, proporcionarles albergue, así como la confidencialidad de sus datos. También dispondrán de un retorno asistido a sus lugares de procedencia que se realizarán en conjunto con la embajada o consulado de su país. Y me parece que he visto algo en las redes sobre esta ley. Hay muchas personas que quizás yo misma estoy viendo detalles ahora mientras comparto con ustedes el guión de este programa. De hecho, bueno, lo leí esta mañana, pero estoy compartiendo los detalles con ustedes en el día de hoy. He visto personas pronunciarse acerca de que esta sería una ley que daría cabida a la entrada legalizada de inmigrantes, pero me parece que no tienen o no han entendido que esta ley habla específicamente de personas bajo explotación, tráfico ilícito, trata de personas. Es decir, son personas que son traídas desde otros países bajo coacción o bajo engaño y que luego se convierten en una especie de mercancía o esclavos humanos de estas agrupaciones delictivas, y que bueno, el país se propone con esta ley perseguir estos delitos, pero también asistir a las víctimas de la trata de blanca, el tráfico ilícito y la explotación de personas. Entonces me parece que es muy importante resaltar eso, porque yo misma soy una que digo que nuestro país tiene que tener leyes migratorias muy claras, muy específicas y que hay que respetarlas, pero me parece que en el caso de la trata, tráfico ilícito y explotación de personas, hay muchas de esas personas que llegan engañadas y que luego no tienen asistencia y que luego no tienen ayuda, y me parece que es viable y es humanamente importante que el Estado provea para esas personas garantías mínimas, así sea de un albergue, de protección, de un cuidado médico, porque vamos a estar claros, hay muchísimas de estas personas que vienen como a ser explotados sexualmente. Entonces, igualmente, ofrecerles un retorno asistido si desean regresar a su país, y si las condiciones legales así lo permiten, pues quizás poder regularizar su situación en este país al que probablemente no querían venir, o vinieron engañados, o vinieron de manera fraudulenta. Pero no directamente por ellos, sino por estas instituciones que a nivel mundial, porque hay que decirlo, se encargan de un crimen que, aparte de horrendo, es muy triste. Tratar a las personas como parte de un comercio.